te invito aquí un poco, fui anotando varias cosas de las que fuiste diciendo y la verdad es que agradezco mucho tu presentación. Rescato principalmente eso que es en las conversaciones, es en las relaciones, efectivamente, cuando se descubren esa verdad que subyace respecto de una visión común. Y eso es un poco lo que nosotros también estamos tratando de generar en estas instancias. O sea, creemos que mediante la conversación, mediante una exposición como la tuya o la del resto del panel, más la conversación con la comunidad, efectivamente van apareciendo esas realidades y efectivamente van aportando de manera concreta al desarrollo del proyecto. Me gustaría saber si es que Luis o Marcela quisieran tocar algún punto respecto de lo que planteaba Juan respecto del valor de un proceso de relacionamiento o de sus posturas en los puntos finales. O quisieran pasar directo no sé, Luis, tú primero, a tu presentación. Bueno, a ver, respecto de los temas que señala Juan, la invitación es justamente esta idea que cada uno de nosotros acá tiene una experiencia vivida como ciudadano, como habitante de una idea de ciudad, ¿ya? Y la ciudad va mutando, o sea, esa idea clásica de ciudad donde su mayor expresión estaba en la calidad de su espacio público, esa idea de amalgama que construye la identidad donde todos nos vemos reflejados y cuando nos vemos reflejados entendemos cuál es mi proyecto, esa alteridad que permite que de alguna otra forma generemos comunidad, es como también la que se quiere rescatar, pero también hay que ir entendiendo que esa ciudad, en lo que hemos construido, se parece más a una urbanización que a una ciudad. Entonces, en la lógica de la invitación, podemos asumir que la forma urbana importa, en el sentido, ¿cierto?, que le da cabida justamente a esas experiencias que al final terminan siendo la relación con el otro. Y podemos seguir insistiendo que lo único que hace que la ciudad sobreviva es justamente porque todavía ese elemento amalgamador de vida comunitaria, de vida ciudadana, le da el sustento y el sentido, ¿cierto?, de permanecer juntos. La ciudad a lo mejor deja de existir si ese interés por el otro desaparece. Por tanto, esa invitación de cómo podemos ir pensando el escenario de la ciudad tiene que ver también en cómo empezamos a pensar que este lugar también es espacio de confluencia de intereses y, entre comillas, experiencias para muchos tipos de habitantes. Y eso tiene que ser, ¿cierto?, desde la lógica de cuánto espacio de uso compartido, cuánto espacio de equipamiento de ciudad requiere. Entonces, aquí la forma urbana importa a propósito de imaginar cómo, ¿cierto?, se le da cabida a esa idea de ciudad más contemporánea que tiene que ver con una diversidad de usos, con una sana mezcla de usos que permita tener en ese elemento básico amalgamador que es lo que a lo mejor más ha privilegiado la ciudad en su desarrollo, el espacio público, ese elemento amalgamador expresado a lo mejor en la idea del parque o expresado en la idea de un parque como equipamiento, efectivamente puede empezar a imaginar la ciudad que queremos recuperar. En todo lo que uno prevé, esto no podría ser más de lo mismo de lo que la ciudad ha ido apostando en sus últimos 25 años. Por tanto, por eso la necesidad de hacer temas de participación tiene que ver con esta situación. Ahora paso un poco a exponer lo que me interesa. En esto yo no estaba en el programa, así como soy un invitado de último momento. Sí, déjeme aclarar eso. Efectivamente teníamos a Luis Valenzuela que está en la invitación. Se equivocó de dirección, se equivocó de ciudad en el mismo minuto. Así que... Como teníamos otro Luis. Claro, sí, entonces rápidamente otro Luis. Apareció Luis Álvarez. Sí, entonces al final los Luises siempre hay que agradecerle a Luis Gonzaga
que tuvo. Entonces, pero y como pero un mejor Luis. Sí, que... No, este Luis está preocupado de otras cosas. Voy a hacer una analogía y ojalá la entiendan para saber cómo empezamos a construir una ciudad que tenga más territorialidad y tenga más situación, o sea, tenga más contexto para pensar cómo desarrollarse. Porque técnicamente las ciudades que vamos a tener en el futuro, un principio básico es tener capacidad para adaptarse a unos cambios dramáticos que son cambios climáticos. O sea, la ciudad del futuro no es con una condición ambiental como esta, ¿ya? Por tanto, tampoco podemos pensar cómo va a ser ese parque. No es el parque que plantamos, ¿cierto?, a comienzos del siglo XX, cuando teníamos precipitaciones sobre 800 milímetros y tuvimos, ¿cierto?, 40 años de precipitaciones donde incorporamos el jardín y el parque europeo para una condición que luego se tornó xerófila, y igual hicimos ciudad pretenciosa, instalando un verde que no existía. Hago la siguiente analogía. Uno de los mayores monumentos y el mayor patrimonio natural, y creo que también es cultural, que tiene la ciudad de Viña del Mar, es una palma que curiosamente en Viña del Mar todavía conserva 7.000 ejemplares de casi 500.000 que tenía el país, que es la palma chilena, que es una especie paleoclimática. O sea, la palma chilena técnicamente viene del cambio climático anterior y sobrevivió al cambio climático. ¿Y cómo sobrevivió una palma que tiene origen en un clima amazónico, cuando no había cordillera de los Andes, cuando tuvo que adaptarse a la vegetación que la relevó? Porque la palma, ¿cierto?, descubrió en una serie de otras especies unos buenos amigos, y fitosociológicamente se adaptó a una condición de bosque que la relevó. Y por tanto el litre, el peumo, ¿cierto?, el quillay, la patagua fueron las nodrizas de esa especie que la albergaron, lograron reproducirla. Es curioso, o sea, siendo una especie paleoclimática, logró reproducirse, eso sí, hace más de 500 años. Y por tanto, y nosotros tenemos como la última manifestación de una condición anterior, que son fósiles vivientes. O sea, la palma chilena para nosotros es un monumento natural. Si la ciudad tiene monumentos históricos, hay otros monumentos históricos tan valiosos que están un poquito más allá de la ciudad. Pero ese monumento histórico, que lo podemos hacer la analogía en la ciudad, sobrevive en el sistema natural porque hay un conjunto de asociación vegetacional tan complejo y tan diverso que es capaz de darle, entre comillas, capacidad de adaptabilidad al cambio climático posterior, que en el fondo, ¿cierto?, tuvo que ver con los siguientes 1000 años. Las palmas que nosotros tenemos acá son centenarias, ¿ya? Por tanto, técnicamente se generó una recomposición y se adaptó, y al final tuvimos una complejidad en extremo compleja, ¿cierto?, que permitió a lo mejor el mejor ecosistema, que dio la adaptabilidad a la ciudad. Las ciudades no dependen de un suelo inerte, dependen de un ecosistema en donde se insertan y se insertaron bien. La ciudad del el Gran Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Concón, se insertaron en un entorno no hostil. Siempre se piensa que estas fueron las peores condiciones que el hombre eligió para vivir. No, fueron las mejores condiciones para vivir, porque efectivamente había un entorno saludable. Ahora, ese entorno saludable efectivamente generó una capacidad biológica que al final para la ciudad significó un valor, servicio ambiental y capacidad efectivamente de poder desarrollarse. Y la ciudad hizo lo mismo, ¿ya? La ciudad, con la misma lógica, empezó a crear condiciones favorables para el desarrollo de todos, integrando, generando tolerancia, y la tolerancia estaba en el principio, ¿cierto?, de la amalgama, ¿cierto?, donde en el parque todos son iguales, ¿ya? No hay diferencias, y por eso empezamos a construir una cultura que efectivamente a través del principio colectivo del espacio público pudiera efectivamente relevarse como una buena ciudad. Las buenas ciudades son bien integradas, pero lamentablemente en los últimos 50 años instalamos principios, ¿cierto? Primero, el hombre, en el sistema natural no existe el concepto de límite, ¿ya? No existe así como que este es el límite y el área de La Palma. No, La Palma opera aleatoriamente y no hay límites para decidir o definir dónde termina un ecosistema y dónde parte el otro. Están superpuestos,
¿ya? Pero en la ciudad nosotros creamos el principio del límite, empezamos a crear el principio de la zonificación, empezamos a instalar arbitrariamente condiciones para definir usos para acá, donde vivir, usos para allá, donde trabajar, usos para allá, donde está el área verde, usos por acá, la vialidad. Al final, en este principio, ¿cierto?, de lugares para vivir, trabajar, esparcirse y circular, que fue el principio sobre el cual operó nuestra planificación, lo único que cultivamos fue el principio, ¿cierto?, de la segregación. Y nuestras ciudades se ampararon en eso, ¿ya? Pero si volvemos al sistema natural, el sistema natural se sostiene y se regenera a partir de la complejidad de un ecosistema donde operan distintos estratos, un estrato, ¿cierto?, herbáceo, ¿cierto?, un estrato arbustivo, un estrato arbóreo, como lo debe tener la ciudad, ¿ya? Y sobre esa situación de estrato, una hierba de un paleoclima que lo único que quiere es salir a la luz y se yergue sobre la copa de los árboles y manifiestamente, ¿cierto?, se instala como el referente del bosque, pero la palma forma parte de un ecosistema. Y cuando sabemos que son las últimas palmas es porque descompusimos el otro sustrato, ¿ya? Lo mismo le pasa a la ciudad. Si la ciudad se va a quedar con las torres y no va a considerar el ecosistema complejo que lo habilita y que le da sostenibilidad, no tampoco tiene la posibilidad de ser una buena ciudad. Ahora, la palma se estudia siempre desde el ápice, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una hierba y brota desde el centro, a diferencia de los árboles. Sería bueno también que en la forma urbana empecemos a estudiar los edificios eliminando la gravedad, proyectándola desde el cielo, ¿cierto?, para saber cómo llegan al suelo. El problema de la torre es que no sabe llegar al suelo, no sabe relacionarse y no sabe interpretar qué es lo que tiene en el suelo, ¿ya? Siempre tiene que llegar al suelo con equipamiento, siempre tiene que llegar con espacio público, siempre tiene que llegar, entre comillas, con la máxima expresión justamente de la complejidad de que permite que esa torre efectivamente logre integrarse a la ciudad. Por tanto, también la forma urbana, si entendieron la analogía, puede empezar a construir un principio distinto de cómo empezar a colaborar y efectivamente proyectar no nuevas urbanizaciones, porque parece que el hombre hoy día vive más en urbanizaciones que ciudades. Lo que queremos es proyectar más ciudad. Por tanto, las ciudades a lo mejor asimilan la palabra de mejores lugares para la experiencia. Y si hay buena experiencia, todos vamos a recordar que las buenas experiencias siempre las tuvimos en un barrio. Por tanto, si apostamos por un nuevo barrio, al menos que construya la experiencia con esta idea, ¿cierto?, más integradora, que al final la lógica, ¿cierto?, de la cultura de la ciudad asimilará también entonces al final de este proceso muy bien, ¿cierto?, en cómo debe operar más orgánicamente una ciudad y cómo también tiene que empezar a asimilar las condiciones de entorno que le dan sostenibilidad. La única sostenibilidad a futuro es con capacidad de adaptabilidad, y la adaptabilidad de la ciudad tiene que ver con otras cosas, ¿cierto?, que no la estamos considerando y que al menos en esta discusión sería interesante asumirlo, producto de que a lo mejor nosotros lo único que estamos haciendo en el escenario de lo que Juan hablaba de la participación, los grupos colectivos, los movimientos ciudadanos, es anteponerle a la acción inmobiliaria el parque. Pero curiosamente, si se refunde esta condición, es lo sustantivo para que la ciudad exista, ¿ya? Y es el sentido final y último, ¿cierto?, de una ciudad. Si una ciudad se precia de ser buena ciudad, efectivamente tiene el principio, ¿cierto?, de haber cultivado una buena cultura urbana. Siempre hago la analogía de un gran personaje, ¿cierto?, al menos para mí. Domingo Faustino Sarmiento vivió en el campo chileno, allá en los Andes, al sur, ¿cierto?, en Pocuro, 15 kilómetros al interior de los Andes, en una casa modesta, en un área, ¿cierto?, muy asilvestrada, y vivió, ¿cierto?, a lo mejor su cautiverio y su cautiverio más feliz. Vivió exiliado en Chile. Cuando cruzó la cordillera fue a San Juan, fue gobernador de la provincia de San Juan. Su proyecto siempre aglutinar a la gran nación argentina. Se propuso ser presidente de Argentina y lo logró bajo un principio muy básico. La única forma de aglutinar esta diversidad de cosmovisiones que estaban llegando al puerto en Buenos Aires era aglutinarlo en ese principio de la nación argentina. ¿Y cómo se aglutinó el principio de Sarmiento? Como lo dijo, ¿cierto?
solo en un gran parque ricos y plebeyos son iguales. Y el proyecto, ¿cierto?, de ese principio básico de Nación Argentina fue construido por Sarmiento a partir, ¿cierto?, de articular una ciudad densa, ¿cierto?, en medio de un parque. O sea, uno va a Argentina y termina recorriendo los parques, ¿ya? Por tanto, no está lejos, ¿cierto?, esos principios que a lo mejor fueron decimonónicos, pero con los conceptos también del siglo XIX, pero que hoy día están más válidos que nunca, porque al final la ciudad resiste y la ciudad no muere justamente por esto, ¿ya? El sentido común. Y el sentido común es el bien común. Eso.